A veces estamos tan ocupados buscando respuestas que dejamos de prestar atención a las preguntas. Y sin embargo, algunas de las cosas más interesantes que he descubierto sobre la lectura no aparecieron en las respuestas de los lectores, aparecieron en sus preguntas. Porque las preguntas también nos muestran cómo una persona está leyendo y muchas veces revelan más de lo que imaginamos. Yo soy Mel y esto es Leer sin Drama, un espacio para madres, maestras y mediadoras como tú que quieren acompañar la lectura con más calma, más presencia y mucho menos drama. En esta segunda temporada la brújula apunta hacia la conversación que forma lectores y todos los martes nos encontramos aquí desde Leo Leo para pensar juntas cómo hacer de la lectura un lugar seguro y vivo. Y en esta conversación, escuchar también importa. La semana pasada estuvimos hablando de por qué la conversación cambia la comprensión. Y terminamos con una idea que quiero rescatar hoy, porque si la conversación nos ayuda a comprender mejor, entonces también vale la pena preguntarnos qué tipo de preguntas hacen posible esa conversación. Y es que no todas las preguntas generan el mismo tipo de pensamiento y mucho menos nos permiten ver lo mismo. Hay una idea de Ellen Dutty que me acompaña desde hace mucho tiempo y es que ella habla de preguntas que nacen muertas, que se agotan en sí mismas, preguntas que cierran más de lo que abren. Y cada vez que vuelvo a esa idea, termino reflexionando sobre lo mismo. ¿Cuánta atención estamos prestando a las preguntas que hacen los lectores? Yo creo que estamos tan acostumbrados a buscar respuestas que muchas veces ignoramos esas preguntas. Queremos saber si entendieron, si identificaron la información correcta, si encontraron la respuesta, pero mientras estamos en esos detalles, a veces se nos escapa algo igual de interesante o hasta más interesante, diría yo. Las preguntas que están haciendo nuestros lectores. Y eso puede cambiar completamente la experiencia de la lectura. De hecho, hablando de esto, me viene el recuerdo de una anécdota con las jirafas, con la manada OG. Hace algunos años leímos una novela de Jutta Richter que se llama Yo aquí solo soy el perro. Todo el tiempo estuvimos conversando extensamente sobre la novela. Estuvimos ahí varias semanas y yo estaba convencida de que cuando termináramos la novela, ahí acababa la experiencia. Pero, uno de los estudiantes hizo una pregunta, una sola pregunta. ¿Cómo contaría la historia este gato? Y de repente todo cambió. Porque esa pregunta no buscaba una respuesta y mucho menos estaba buscando comprobar un dato, más bien estaba abriendo una posibilidad. De pronto empezamos a imaginar como grupo otra versión de la historia, otra perspectiva, otro narrador. La conversación seguía creciendo y creciendo, tan así que terminamos escribiéndole a la autora y nos respondió desde Alemania y eventualmente los estudiantes hicieron una obra de teatro. Todo por una pregunta. Con los años me he dado cuenta de que lo más que me impresionó de aquella pregunta no fue la pregunta en sí, fue todo lo que revelaba sobre ese lector. Porque para preguntarse por la versión del gato, primero había tenido que entender profundamente la del perro. Claramente había entendido el conflicto y había entendido que la historia estaba contada desde una perspectiva en particular. Y por eso estaba imaginando posibilidades que no aparecían en el libro. De pronto aquella pregunta me estaba mostrando algo que ninguna respuesta hubiese podido mostrar con tanta claridad. Y creo que ahí está la diferencia. Hay preguntas que buscan confirmar información y esas preguntas tienen su lugar, pero hay otras que nos permiten asomarnos al pensamiento de un lector y nos muestran qué conexiones está haciendo, qué posibilidades está viendo, qué detalles le llamaron la atención, qué aspectos de la historia siguen vivos para él. Y es que las preguntas no solamente están abriendo posibilidades, también nos están dejando ver cómo una persona está leyendo, qué es lo que le está atravesando. Y eso para mí es fascinante, porque muchas veces
Estamos tan obsesionados con la respuesta que nos cegamos y no sabemos si alguien comprendió, pero las preguntas nos hablan de la comprensión, a veces incluso más de lo que imaginamos. Cuando prestamos atención a las preguntas de los lectores, también ocurre otra cosa, y es que la conversación deja de ir en una sola dirección. Ya no se trata únicamente de las preguntas que hacemos los adultos o las preguntas que prepara una maestra. Empiezan a importar también las preguntas que traen los lectores. Y eso cambia la relación porque de pronto la conversación deja de ser un espacio de poder donde una persona pregunta y la otra responde tal cual. Y se convierte, o más bien se transforma en un espacio compartido donde ambas personas están tratando de entender algo juntas. Y yo creo que ahí está lo profundamente valioso de la lectura. Muchas veces la conversación nos permite llegar a lugares a los que no habríamos llegado solos. Oye, y cuando escuchamos las preguntas de los lectores, también le estamos diciendo, tu manera de mirar esta historia me importa, tu curiosidad me intriga y las preguntas que te estás haciendo también son parte de mi lectura. Y esa validación fortalece algo que para mí es fundamental, la autoestima lectora. Hay algo más que me gusta de aquella historia con la manada y es que la lectura no se terminó cuando cerramos el libro. Siguió viviendo en la conversación y en la curiosidad de la manada. Porque cuando una historia termina y seguimos haciéndonos preguntas sobre ella, algo interesante está pasando y es que la lectura sigue viva. Yo creo que muchas veces ese es uno de los indicadores de que un libro realmente nos tocó, nos atravesó. No es que podamos responder todas las preguntas, sino que sigamos haciéndonos nuevas preguntas. Y bueno, y cada vez yo estoy más convencida de que una buena pregunta no es la que nos acerca más rápido a una respuesta. De hecho, es la que nos ayuda a ver algo que todavía no habíamos visto, nos obliga a regresar a ese libro, nos invita a escuchar otras interpretaciones y nos deja espacio para la curiosidad. Yo soy de las que cree que hay preguntas que aterrizan y otras que nos ayudan a despegar. Yo prefiero quedarme con la segunda. Ok, esta semana no quiero proponerte una pregunta específica. Quiero que escuches las preguntas que hacen tus lectores y que te quedes pensando si esas preguntas te están mostrando la manera en que tus lectores leen. Porque quizás estamos pasando demasiado tiempo mirando las respuestas y no estamos escuchando las preguntas. Si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es que tal vez le estamos dando demasiada importancia a las respuestas y estamos ignorando las preguntas. Las preguntas no son neutrales, las preguntas nos permiten asomarnos al proceso de la lectura y nos muestran cómo una persona está interpretando, qué conexiones está haciendo y qué significado está construyendo. Y a veces una pregunta puede mostrarnos más que una respuesta porque nos permite ver algo que normalmente permanece oculto, la manera en que un lector está construyendo sentido. Y eso para mí es una de las cosas más alucinantes de la lectura. Siempre me encanta saber quién está al otro lado conversando conmigo. Así que si algo de este episodio te resonó, me encantaría ver en los comentarios qué preguntas le has hecho a tus lectores para despegar. Yo soy Mel y esto es Leer Sin Drama, una conversación de Leo Libro. Nos seguimos escuchando hasta el próximo martes. Y la próxima semana vamos a hablar de algo que aparece justo después de una buena pregunta. ¿Qué es lo que hacemos cuando una lectura tiene más de una interpretación posible? Porque a veces el problema no es encontrar una respuesta, es aceptar que puede haber más de una.